profesor, mi nombre es Johnny Girón y hoy voy a exponer lo que es la parte 4, lo que es la integración personal en una empresa. Primero tenemos lo que es evaluación de desempeño y estrategias de desarrollo profesional. Bueno, en la evaluación de desempeño es es una práctica que se ha llevado a cabo desde la Edad Media. Eh, Fue por la Compañía de Jesús los que evaluaban las notas o los escritos que cada jesuita podía hacer. La evaluación de desempeño tiene tres pasos. La autoevaluación, que es cuando uno mismo evalúa lo que está trabajando o la función que desempeña. Es la evaluación de superiores, es cuando un superior inmediato evalúa el trabajo que estás desempeñando. Y también es la evaluación de colegas. Los colegas te pueden decir en qué estás fallando, cuáles son tus errores, qué cosas puedes corregir. La evaluación de desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto, y también se puede evaluar el potencial que tiene para desarrollarse en un futuro. La evaluación debe ser un concepto dinámico. Esto quiere decir que esta evaluación debe ser continuamente. Hay casos en los que se evalúa diariamente, hay casos en los que se evalúa semanalmente, casos en los que se evalúa mensual y anual. La mayoría de empresas evalúa anualmente. El objetivo es mejorar los recursos humanos y la organización que tiene la empresa. Bien, ahora seguimos lo que es el problema de la evaluación administrativa. La evaluación administrativa tiene demasiadas deficiencias, como es la comprensión de labores y sus fundamentos. Esto quiere decir que cada vez que una persona desempeña un trabajo, algunas veces lo hace sin saber el por qué, sin saber los fundamentos de para qué se está realizando esta operación, por lo cual no tiene una perspectiva o no tiene información necesaria para él mismo tratar de mejorar el objeto al cual quiere llegar. Luego tenemos, para la evaluación se tiene que seleccionar el criterio de evaluación. El criterio de evaluación generalmente en una organización es el cumplimiento de metas y planes. Según esto, se pueden asignar puestos. Los puestos se asignan de acuerdo a la capacidad de un trabajador. Si el trabajador no tiene la capacidad suficiente como para desempeñarse como un subgerente, no lo pondremos en este puesto, ya que podría causar un problema en la empresa o podría causar una deficiencia o demora que pueda hacer una pérdida de dinero. El desempeño, eh, el desempeño en sí es el cumplimiento de metas, es fijar los problemas para el cumplimiento de las metas inteligentes. Esto nos quiere decir, tenemos que fijar un problema, tenemos que saber cómo resolverlo o tenemos que tener bien definido el problema para saber de qué forma podemos resolverlo de una manera más eficiente, de una manera más eficaz y con el menor número de recursos. Luego tenemos lo que son las debilidades de las evaluaciones tradicionales con base a rasgos. Así llegamos a lo que son las debilidades de la evaluación tradicional en base a rasgos. Bueno, debido a que tradicionalmente se evalúa a una persona de acuerdo a la primera impresión, se podría decir, que se tiene, como es la personalidad y las características laborales, lo que se tiene en cuenta son el trato interpersonal, el liderazgo, la capacidad analítica, la diligencia, el buen juicio, la iniciativa. Y esto es lo que uno
no observa a simple vista cuando recién incorpora a una persona al centro de trabajo. Luego, por eso es que ocurren resultados inapropiados, porque uno juzga de acuerdo a la evaluación subjetiva que hemos tenido de tal persona en el momento de la entrevista. Luego tenemos relación dudosa entre rasgo y desempeño. Como ya lo había mencionado, nosotros en lo que nos basamos, o un gerente en lo que se basa para observar o para saber si puede contratar a esta persona, es lo que observa a simple vista, lo que tiene, cómo viene preparada la persona para la entrevista. Y por lo cual, si en la entrevista tenía una iniciativa o tenía ganas de trabajar o se observaba su interés por el trabajo, luego uno se da cuenta que a medida de que transcurre el tiempo, el desempeño no es igual al rasgo que tiene esta persona. Evaluación de los administradores como base a objetos verificables. Tenemos el proceso de evaluación. Proceso de evaluación a los administradores, quiere decir. Primero tenemos lo que es el desempeño real. El desempeño real tiene que ver con los productos. Número 1. Primero, la revisión exhaustiva, que es la formal. Formal debido a que cada empresa tiene una revisión que realiza anualmente. Luego tenemos la revisión, que son periódicas, que estas se hacen internamente, pero depende de la empresa si lo puede elegir bimestral o trimestral o cada semestre o por meses. Depende de la elección de la empresa. Luego tenemos lo que es la vigilancia permanente. Esta vigilancia es diaria, con énfasis en el autocontrol. Esto quiere decir que uno vigila a una persona durante un tiempo, quizás de 2 semanas. Lo vigila diariamente para hacer un seguimiento cómo trabaja tal persona. Y así saber que si a esta persona la dejamos sola, seguirá trabajando de la misma manera, ya que se nota cuando una persona tiene autocontrol en las operaciones que realiza. Llegamos a lo que son acciones correctivas de desviaciones indeseables respecto a las normas. Bueno, como su nombre lo dice, son acciones correctivas, o es cómo se corrige a las personas de acuerdo al trabajo que están realizando en la empresa. Esto quiere decir que si una persona se está desviando o está haciendo que su sector o su área de trabajo en la empresa no esté yendo de la forma correcta a los planes que se han tenido inicialmente, se corrige por medio de insumos. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona quizá está llegando tarde. Si corregimos a la persona quitándole una parte de su pago al final del año, esto hará que la persona se corrija a sí misma, ya que no querrá que al siguiente mes o la siguiente semana llegar tarde de nuevo para que le vuelvan a descontar. Y esto está dentro de los insumos. Luego tenemos una propuesta pragmática. Quiere decir que los administradores serán evaluados como administradores, no serán evaluados como el jefe o como el gerente o como la acción que está desempeñando en la empresa. Así tenemos que lo evaluaremos con hábitos de trabajo, apariencia personal, cómo se presenta a trabajar, porque si es el jefe, no quiere decir que él puede ir de una forma diferente. Él debe dar el ejemplo. Por tanto, es un ejemplo a seguir, ya que él llega bien vestido, entonces los demás no pueden darse el lujo de hacer cosas que ni el gerente está permitido realizar. La cooperación. Un gerente siempre tiene que ser cooperativo, ya que en algunos sectores, algunas personas que no tienen mucho conocimientos de algunas áreas de trabajo,
el gerente puede ayudarlos. También se evalúa la inteligencia, porque no solo basta que una persona sea administradora por solo tener un cartón, también se tiene que tener en cuenta que la persona debe saber afrontar, debe saber dirigir como gerente, debe saber seleccionar las mejores formas de resolver un problema, debe tener buen juicio y debe ser leal hacia la empresa. Luego tenemos un método de evaluación para la evaluación en equipo. Primero, seleccionan a los evaluadores. Luego se hace un llenado de formatos para la evaluación, es decir, como un test que se va a proporcionar a las personas evaluadas. Luego tenemos la selección de los criterios del puesto. De acuerdo a cada puesto, el test va a ser de una forma diferente. El análisis de resultados e informe es lo último que tenemos. Con esto se llega a saber en qué capacidades se encuentra una persona. Si, por ejemplo, una persona que es muy inteligente y está en un puesto muy bajo y puede, por medio de este test, se puede saber que la persona tiene una capacidad mayor que puede hacer que ascienda que ascienda a otro puesto de mayor jerarquía. Así se equilibra el pago con el desempeño. De acuerdo a esto, las personas reciben una remuneración de acuerdo al desempeño realizado en la empresa, porque no puede ser que una persona, ya sea que sea hasta el mismo gerente que podría ser un administrador, que trabaje 1 hora a la semana, no estaría de acuerdo el balance en pagarle tanto dinero por el poco desempeño que realiza en la empresa. Y así tenemos la formulación de la estrategia de desarrollo profesional. Con esto llegamos a saber que el desarrollo profesional se da por medio de las estrategias que se pueden tener dentro de la empresa, siempre seleccionando la forma más eficiente, la forma más eficaz, la forma de cómo realizar las cosas sin utilizar tantos insumos o tantos elementos, de una forma más práctica, pero teniendo en cuenta lo que podría suceder a largo plazo. Y así termino con mi exposición, profesor. Gracias.